Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los campos de la costa, los Andes, la Amazonía y que hoy día les va a hablar acerca de lo que está pasando en Ecuador en esta semana. En esta semana estamos viviendo todo lo que es el drama de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador y del Poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema de Justicia ha renunciado. El otro, el presidente también de la Corte Suprema, que ahí no se entiende cómo es esta vaina, pero también está ahorita siendo enjuiciado porque este tal señor Godoy su mujer ha sido abogada de narcos. Y bueno, nadie discute que un abogado puede defender a los narcos. El problema es que un abogado de narcos llegue a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia, es decir, el máximo funcionario de una función del Estado que tiene independencia. Es más, los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia en el Ecuador, a diferencia de lo que está pasando ahora en México, no son electos por voto popular, sino que hay un colegio, hay una función judicial donde empiezan los abogados como fiscales, luego pasan a jueces, luego pasan a jueces de las cortes provinciales, luego a jueces de las cortes nacionales, y esta carrera es la que finalmente les permite llegar a ser el máximo funcionario de la corte. Pero se supone que en esos funcionarios, de acuerdo con la Constitución del 2008, no, el juez de la Corte no tiene por qué ser nombrado por el presidente ni por el Parlamento ni nada de eso, sino que como es una función independiente, hay un Consejo de Participación Ciudadana que es la que propone los candidatos para ser presidentes de las Cortes de Justicia y especialmente la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, por ejemplo. Entonces, tenemos que entender lo que hemos vivido en Ecuador con la justicia, porque Ecuador es desde hace décadas, no digo, podría diríamos siglos, el país más corrupto, más injusto de todo el continente americano. Se decía que la policía más corrupta del mundo era la policía mexicana, o por lo menos de América, que el ejército más corrupto de América era el ejército colombiano, y que la justicia más corrupta de América era la justicia ecuatoriana. ¿Cómo llegamos a este punto? Al punto en que la justicia de Ecuador está directamente relacionada con los narcos, pero además ha estado toda la vida relacionada con los terratenientes, con los banqueros, con los dueños de las grandes plantaciones, los exportadores, y ha estado relacionada también con las empresas transnacionales. Para entender esto tenemos que irnos a la época de la colonia. Recordemos que nosotros fuimos parte del Imperio Español, éramos la Real Audiencia de Quito, una área enorme territorialmente hablando en Sudamérica, que empezaba en el Pacífico y terminaba en el Atlántico siguiendo el curso del río Amazonas. Y en esta enorme área territorial que iba desde los Andes a las montañas y de las montañas a la selva, nosotros tuvimos que vivir lo que fue ser colonia del Imperio Español. Las leyes y las autoridades eran nombradas por el rey de España y eran hechas en España, y eso fue lo que causó, lo que motivó a que
en esta sociedad que estaba dividida entre españoles, o sea, chapetones, los que habían nacido en España, los criollos, que eran los ricos, hijos de los españoles o gente que se había enriquecido, y los peones o siervos, que eran en su mayoría indígenas. Estos criollos un día se levantaron contra España, aprovechando que Napoleón había invadido y había destruido prácticamente a la colonia española, puso a su hermano de emperador de España. Esto fue el san se acabó para el imperio español, que ya venía en decadencia compitiendo contra el imperio inglés, que había logrado muchos mayores avances, especialmente en lo que era la navegación. Entonces, finalmente nosotros dejamos atrás esta época colonial, y la justicia en esa época era lo más terrible. Solo había justicia para los denominados patrones. Los indios no tenían ningún derecho, ni siquiera sabían leer y escribir, no tenían derechos de propiedad. El patrón inclusive podía escoger con quién se casaba la india, y hasta no tenía ningún problema en preñar a todas las mujeres que habían indígenas que habían en la hacienda. Así nació el mestizaje. Cuando llegamos a la República en 1830, tuvimos tres mundos diferentes, uno de la costa, otro de la sierra y otro de la Amazonía. El de la Amazonía era lo más lejano. Allá solamente había lo que se llamaba los territorios de misiones. Los jesuitas eran los que llegaron a prácticamente acopar todo ese territorio, y cuando fueron expulsados en 1760, la Amazonía pasó a ser territorio abandonado, hasta que llegaron en Ecuador las compañías petroleras en los años 70, y ya un poco antes a hacer exploración, pero la explotación petrolera empezó en los años 70, y entonces de ahí nació un orden o una legalidad en la que habían los funcionarios públicos, que eran los que hacían y deshacían en la Amazonía, y los indígenas y migrantes, porque había migrantes, y hubo una reforma en 1974 para llevar un montón de migrantes a la costa, y esto se convirtieron en prácticamente los oprimidos. Ahí la justicia era el capricho del funcionario público. Entonces, en este momento, en cambio, estamos viviendo el paso a la minería ilegal. En la costa, en cambio, se crearon plantaciones, sobre todo las plantaciones de cacao. Siempre hubo comercio, siempre hubo navegación, siempre hubo piratas, y para fines del siglo XIX, los campesinos pobres se organizaron y se levantaron en una rebelión llamada, los grupos montoneros, se llamaba la Revolución Liberal, liderados por Alfaro, y lograron llegar al poder. Entonces, la revolución, los costeños crearon las montoneras, y estas montoneras, que eran ejércitos irregulares, donde iban hombres, mujeres, niños, vacas, caballos, todo a la guerra, llegó finalmente a ser poder en el Ecuador. Pero en la sierra, en cambio, teníamos la hacienda, y ahí en la hacienda el patrón era el señor y amo, y la Iglesia Católica era la que imponía todo el orden. Se crearon patrones, peones. Los indios no tenían ningún derecho hasta 1990, en que los indígenas se organizan y nace la CONAIE. Desde ese momento, los indígenas, los estudiantes, y se crea una nueva jurisprudencia. Esta nueva jurisprudencia es la que está ahorita en el Ecuador, y en esta nueva jurisprudencia las mujeres, los indios, los gays, las personas tienen derechos. Pero en el siglo XXI se produce el trastorno de los narcos, y esto cambia todo lo que es la ley en el Ecuador. Gracias.